Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. El episodio de hoy es de dos partes, o sea, una es hoy, otra más adelante o posiblemente mañana. Es de la escritora estadounidense Shirley Jackson. En su libro Cuentos Escogidos, que es una edición de editorial minúscula, hay una sección que se llama 3 conferencias y un cuento. La lectura de Shirley Jackson en esta ocasión es de una de las conferencias y uno de los cuentos. Si desea hacer algún comentario o alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com o los episodios del podcast en el canal de YouTube. Experiencia y ficción por Shirley Jackson. Traducción de Paula Kuffer. Ser escritor de ficción es de lo más agradable por varias razones. Una de las más destacadas, por supuesto, es que puedes persuadir a la gente de que se trata de un trabajo de verdad si tienes un aspecto lo bastante demacrado. Pero quizá una de las cosas más prácticas de ser escritor de ficción es que no se desaprovecha nada. Cualquier experiencia sirve para algo. Tiendes a verlo todo como una estructura potencial de palabras. Esto me lo hizo comprender de pronto una de mis hijas cuando hace poco vino a la cocina donde yo estaba intentando abrir la puerta de nuestra viejísima nevera. Siempre que había humedad se quedaba atascada, y uno de los placeres de un día frío de lluvia era abrir la nevera. Mi hija me estuvo observando mientras yo luchaba con ella y al cabo de un momento me dijo que era ridículo aporrear así la puerta de la nevera. ¿Por qué no usar la magia para abrirla? Me quedé pensando en eso. Me serví otra taza de café, encendí un cigarrillo, me senté un rato y reflexioné sobre ello, y un poco después decidí que tenía razón. Dejé la nevera donde estaba y me dirigí a mi máquina de escribir y escribí una historia sobre la imposibilidad de abrir la puerta de la nevera y la capacidad de los niños para abrirla con magia. Cuando una revista compró la historia, yo me hice con una nevera nueva. De esto me gustaría hablar ahora, la aplicación práctica de la magia, o de dónde vienen las historias. La gente siempre me pregunta, y al resto de escritores que conozco, ¿de dónde proceden las ideas para las historias? ¿De dónde sacas las ideas? Me plantean. ¿Cómo es posible que se te ocurran? Sin duda es la pregunta más difícil de responder del mundo, ya que las historias tienen su origen en las acciones y emociones cotidianas y cualquier escritor que intentara responder a semejante pregunta se encontraría a sí mismo contando en algún punto la historia de su vida. La ficción se vale de tantas cuestiones menores, de tantos gestos pequeños y hechos recordados y rostros inolvidables, que intentar discernir la inspiración concreta de una historia concreta es extremadamente difícil. Aunque en lo esencial, por supuesto, el origen de cualquier obra de ficción es la experiencia humana. Esta traducción de la experiencia a la ficción no pasa por la mística. En parte es, creo, reconocimiento y en parte análisis. La pura descripción de un hecho difícilmente puede considerarse ficción, pero el mismo incidente, después de desmontarlo con esmero, de haber examinado su estructura emocional y su equilibrio, y luego haberlo vuelto a ensamblar con cuidado del modo más efectivo, sesgado y pulido y sopesado, muy bien podría ser una historia.
Esto lo he tomado de una historia escrita muchos años atrás por una estudiante universitaria a la que conocí. Me ha quedado grabado en la memoria como el ejemplo más perfecto de no historia que jamás haya leído. El argumento reza así. En un pueblo pequeño están haciendo una feria de la iglesia, cuyo punto culminante es el sorteo de una colcha especialmente bonita, hecha por una de las señoras de la comunidad. La colcha ha sido el tema de conversación en el pueblo durante semanas y objeto de admiración y envidia de todas las mujeres. Todas ellas la anhelan con vehemencia. Se hace la rifa y la colcha la gana una visita veraniega, una señora pudiente que no necesita la colcha ni la desea. Manda a su chofer hasta el estrado para que la recoja y la lleve al coche. Bien, esta historia escrita sin rodeos tal y como la he leído casi no tiene sentido. Es una mera anécdota, y solo cuenta que las mujeres de este pequeño pueblo están resentidas con la visita veraniega y que les desagrada que haya ganado la colcha. Su único impacto real es la ironía que supone que la mujer que gana la colcha de la rifa sea la única que no tenía ningún interés en ella. Bien, supongamos que desmontamos la historia y la volvemos a montar. Tendríamos que examinar más a fondo a las 4 o 5 personas implicadas. La visita veraniega, el chofer, la mujer que hizo la colcha, el pastor que la rifó y quizá una de las mujeres del lugar. Creo que siempre hay una que expresó su desacuerdo de una manera más alta y clara. Tal y como están ahora las cosas, estas personas no tienen rostro, solo representan un papel. Supongamos que vamos a dotarlos de una personalidad, que dibujaremos a la gente, al principio a la ligera, a modo de prueba. Supongamos que la visita veraniega es una persona tímida, amable, que solo quiere gustar y piensa que al aceptar la colcha se ganará el cariño de los autóctonos. ¿Podemos suponer que es lo bastante tonta para intentar devolver la colcha después? ¿Podemos suponer que el pastor ha organizado la rifa de la iglesia para intentar poner paz entre las peleonas señoras del pueblo y ahora ve que las peleas llegan a su fin cuando se ven unidas por su odio a la forastera? Luego tomemos al chofer. Tal y como está ahora la historia, le tocan los 2 o 3 minutos más angustiosos. El camino desde el coche, entre la gente del pueblo, hasta el estrado para recoger la colcha y llevársela. Si el chofer procediera él mismo de un pequeño pueblo y conociera a este tipo de gente, ¿cómo se sentiría durante esos minutos? ¿Podemos suponer que el chofer es un muchacho del pueblo al que han contratado para que conduzca durante el verano el coche de la pudiente visita? Y más allá de todo esto, ¿cómo se sienten los hombres del pueblo ante la contienda por la colcha? Si la historia va a ser un cuento, solo es necesario, por supuesto, centrarse en uno de estos personajes. En cuanto a mí, me gusta el chofer, y seguirlo desde el comienzo hasta el final. En un cuento, el tiempo quedaría limitado al momento concreto de la rifa y el trasfondo se bosquejaría a partir de las conversaciones y los incidentes pequeños, el modo en que las mujeres del pueblo observan el sofisticado coche, quizá, o el nerviosismo del pastor cuando tiene que sacar el número. El sentido de la historia debería indicarse desde el principio, telegrafiarse, como, por ejemplo, abriendo la historia con la visita veraniega comprando un pastel en uno de los puestos, mientras las mujeres del pueblo la observan y hacen comentarios a escondidas. Sigo llamándolas mujeres del pueblo, dicho sea de paso. Con ello no estoy queriendo decir que sean primitivas ni iletradas o poco refinadas. Pienso en ellas como un grupo muy unido, interesado en sus propias preocupaciones y resentido con los forasteros como cualquiera de nosotros. Si fuera una historia más larga, examinaríamos a la gente con más detenimiento y tendría que haber más sucesos, todos ellos simultáneos al acontecimiento final. Las personas deberían dibujarse con más firmeza y habría que dotar de más vigor la escena de la rifa como trasfondo.
Una historia más larga podría empezar con las mujeres decorando por la mañana la zona de la feria, con sus riñas y discusiones sobre qué caseta dispondría de la mejor ubicación. Y la mujer que hizo la colcha debería estar allí con un personaje bien definido. Quizás todas la odian, pero la defenderán a ella y a su colcha porque la visita veraniega es la forastera. Sobra decir que nadie leerá una historia que no le interese. Sin embargo, muchos escritores lo olvidan. Escriben una historia que les interesa a ellos, olvidando que la inversión emocional concreta que supuso el acontecimiento no llegó hasta el lector porque, al redactar la historia, solo contaron lo que sucedió y no lo que sintieron. En la historia de nuestra colcha, la chica que la escribió originalmente, al ser la hija de la mujer que había hecho la colcha, compartía tanto la excitación como la indignación, pero en la historia no había nada de ello. Solo describió lo que había sucedido cuando una forastera ganó la colcha en una rifa de la iglesia. Dijo que no quería que la historia fuera autobiográfica y por ese motivo se mantuvo al margen por completo. De hecho, se mantuvo tan al margen que la historia quedó irremediablemente sosa. No tenía nada salvo un pequeño punto irónico. El resto de la historia eran migajas y palabrería. Las señoras del pueblo se llamaban señora Smith y señora Jones, y era imposible distinguir a una de la otra. Incluso el pastor se mezclaba con un paisaje general plano, y sólo era reconocible por su nombre. Ella dijo que se trataba de gente real, y que si la describía con más precisión podrían leer la historia y ofenderse. Y no podía cambiar nada porque había sucedido realmente así. ¿Qué sentido tenía, pensó ella, cambiar los acontecimientos si este pequeño incidente irónico realmente había sucedido? Ella había estado allí y lo había visto, y siempre había querido escribirlo, dijo, porque simplemente le parecía un material perfecto para una historia. Aquí hay tres elementos, tres concepciones erróneas, que siempre impedirán que esta anécdota se convierta en una historia. Creo que hay que subrayar una y otra vez que en la escritura de cualquier tipo de ficción no debe permitirse que ninguna escena ni ningún personaje vague por su cuenta. La historia debe avanzar a cada frase, e incluso los personajes secundarios más fugaces tienen que formar parte de la historia de algún modo. Deben ser personajes peculiares de esta historia y no de otra. Un muchacho que está trepando a un manzano para ver el sorteo de la colcha es solo una pérdida de tiempo y de atención si eso es todo lo que hace. La mente del lector se aleja de la historia mientras observa a ese muchacho trepando al árbol justo por encima del sofisticado coche de la visita y divirtiéndose arrojando manzanas verdes al techo del coche mientras ríe con disimulo. Sigue siendo un personaje secundario, pero hace una aportación a la historia al reforzar la actitud del pueblo frente a la forastera. El lector, presumiblemente, ya ha visto antes a algún niño trepando a un manzano, pero este muchacho no existe en ningún otro lugar del mundo salvo en esta historia y en este pueblo, y hay que dejar claro que es allí a donde pertenece. El segundo punto que quisiera destacar es que en las historias a las personas se las llama personajes porque eso es precisamente lo que son. No son gente real. Se puede, por supuesto, elegir a un personaje y describirlo de un modo tan terminante que el lector lo vea como una personalidad global, definida y reconocible. El único problema es que eso lleva miles de páginas de descripción sólida, que incluyen mucha lectura muy aburrida. La mayoría de nosotros tenemos suficientes problemas para entendernos a nosotros mismos y a nuestras familias y amigos, para querer saberlo todo de un personaje de ficción. En una historia, una persona queda identificada a partir de cuestiones menores, pequeños gestos, turnos de palabra, reacciones automáticas. Supongamos que una de las mujeres de nuestra historia de la colcha es modesta en un grado excesivo y estúpido.
Supongamos que cuando alguien elogia sus pasteles, responde que en realidad no son muy ricos, que el año pasado hizo pasteles mucho mejores para la feria de la iglesia, que lo único que desea es que nadie pruebe siquiera una porción del pastel de este año, porque en realidad no está rico en absoluto. O si alguien destaca la delicadeza de sus bordados, dirá que no llegan ni a la suela de los zapatos de los de cualquier otra, y que podría hacerlo mucho mejor si tuviera más tiempo, aunque, por supuesto, nada de lo que ella haga ni siquiera podría acercarse a lo que hace la señora Smith, a pesar de que, por supuesto, si ella tuviera tanto tiempo para bordar como la señora Smith, solo podría hacerlo la mitad de bien. Esa mujer queda identificada para el lector de un modo permanente. Si más adelante el lector llega a una conversación y lee el comentario, «Oh, esto no está nada bien. Cualquiera podría hacerlo mejor, ¿de verdad? Me incomoda incluso que alguien mire este triste trabajo». Sabrá al instante quién está hablando. No es necesario describir más a esta mujer. Todo el mundo ha oído hablar así a alguien, y cualquier lector sabrá al instante cómo es exactamente. Todo personaje menor debe destacarse en el segundo plano de este modo, y la personalidad de los personajes principales, por supuesto, adquirirá nuevas profundidades al ser identificadas con tanta claridad. Supongamos que el pastor de nuestra historia tiene un gesto nervioso o cansado que repite una y otra vez sin darse cuenta. Supongamos que se cubre los ojos con la mano con un aire de fatiga cuando está preocupado. Un pequeño gesto como este sería más efectivo para describirlo que toda una biografía. También debo detenerme un instante en la afirmación que sostiene que este acontecimiento no puede mejorarse porque así es como sucedió realmente. El único modo de convertir algo que sucedió realmente en algo que sucede en el papel es atacarlo desde el comienzo del mismo modo que un cachorro ataca un zapato viejo. Hay que sacudirlo, gruñirle, abalanzarse sobre ello desde distintos ángulos. Quizá el pequeño y sencillo incidente que estás ansioso por convertir en ficción cobrará una fuerza del todo nueva si la escribes dándole la vuelta, o de dentro hacia afuera, o empezando por el final. Muchas de las historias que no funcionan como un relato lineal fluyen a la perfección si comienzas por el final. Me estoy refiriendo a explicar el final en primer lugar, y luego dejar que la historia se despliegue, dando las explicaciones que hagan plausible la historia. En la historia de la colcha, por supuesto, todo el montaje se desmoronaría si intentáramos escribirla empezando por el final. A no ser que el final sea realmente la chica que escribió la historia en primer lugar. Y no introduciría a gente real porque ella era uno de ellos. Veamos qué sucede con la historia en este caso. Se convierte en una historia sobre un conflicto de lealtades, la historia de una chica que ama su pueblo natal y, sin embargo, después de dejarlo atrás, también siente cierta simpatía por la forastera, la melancólica mujer que no pertenece a ningún lugar. Si hacemos que la historia vaya de dentro hacia afuera, como yo lo llamo, podemos abandonar por un momento la feria de la iglesia y la rifa, darle 2 hijos a la visita veraniega, colocar a estos 2 niños pequeños en los márgenes de la multitud, digamos, por ejemplo, en el riachuelo, jugando con algunos de los niños del pueblo y dejar que su amigable juego quede en un primer plano frente a la rifa en un segundo plano, contrastando el juego de los niños con el recelo y el odio que va gestándose entre los mayores. O supongamos que queremos que la historia vaya de fuera hacia adentro. ¿Qué tal hacer que la visita veraniega sea una mujer bastante estúpida, que está decidida a ganar la colcha y hace algunas maniobras despóticas para asegurarse de que la gana? Al cambiar el foco de atención y el ángulo de este pequeño argumento, podemos hacerle decir prácticamente cualquier cosa que queramos.
No hay ninguna necesidad de preocuparse por si algo de todo esto es verdad o sucedió en realidad. Es tan verdadero como tú lo construyas. Lo importante es que sea verdad en la historia y que en efecto suceda allí. En última instancia, solo puedo hablar de mi propio trabajo. No porque sea muy vanidosa, sino porque hay un solo escritor al que conozco lo bastante bien como para decir todo esto. No me atrevería a analizar íntimamente a nadie más. Así que me gustaría mostrar un poco el modo en que mi propia ficción surge directamente de la experiencia. Hace poco acabé una novela sobre una casa maldita. Estaba trabajando en una novela sobre una casa maldita porque por casualidad había leído un libro sobre un grupo de gente, investigadores psíquicos del siglo XIX, que alquilaron una casa encantada y registraron sus impresiones de lo que veían y oían y sentían para un artículo erudito para la Sociedad de Investigación Psíquica. Pensaban que estaban siendo completamente científicos al probar todo tipo de cosas, pero la historia que ofrecían sus informes desabridos no era bajo ningún concepto la historia de una casa encantada, sino que era la historia de un grupo de gente seria, creo que equivocada, sin duda resuelta, con motivaciones y orígenes distintos. Me resultó tan apasionante que no deseaba otra cosa que crear mi propia casa encantada y colocar en ella a mi propia gente y ver qué era lo que yo podía hacer que sucediera. Como suele pasar, en el instante en que empecé a pensar en fantasmas y casas encantadas, cualquier cosa parecía reforzar mis intenciones, o quizá estaba tan concentrada en mi nuevo libro que todo lo que veía hacía referencia a él. No sabría decirlo, pero sí puedo decir que podría haber prescindido de algunas de las manifestaciones que se me presentaron. La primera cosa sucedió en Nueva York. Estábamos, mi marido y yo, en un tren que hace una parada corta en la estación de la calle 125, y justo fuera de la estación, sombría y horrible en la oscuridad, vi un edificio tan desagradable que no podía dejar de mirarlo. Era alto y negro, y mientras lo estaba observando, cuando el tren empezó a moverse, se difuminó y desapareció. Esa noche me desperté en nuestra habitación de hotel con pesadillas, de esas que te empujan a levantarte y encender la luz y caminar un par de minutos, para asegurarte de que hay un mundo real, y es este, no aquel con el que has estado soñando. Mis pesadillas tenían su origen en el edificio que había visto desde el tren. A partir de ese momento prácticamente eché a perder mis vacaciones en Nueva York porque temía el momento en que íbamos a tener que tomar de nuevo el tren y pasar por ese edificio otra vez. Quisiera aclarar precisamente aquí, y ahora que mi inconsciente ha permanecido inconsciente durante muchos años, y que tengo la firme intención de que así siga. Cuando tengo pesadillas con un edificio horrible, estoy teniendo pesadillas con un edificio horrible, y nadie me va a sacar de ahí. Es irrevocable. En cualquier caso, estaba tan nerviosa que cambiamos de planes y tomamos un tren nocturno a casa para que yo no tuviera ocasión de ver el edificio al pasar por allí. Pero incluso después de haber llegado a casa me seguía perturbando, tiñendo todos mis recuerdos de una agradable visita a la ciudad, y al final acabé escribiendo a un amigo de la Universidad de Columbia y le pedí que localizara el edificio y averiguara, si podía, por qué resultaba tan aterrador. Cuando recibimos su respuesta me proporcionó un punto importante para mi libro. Me contó que había tenido problemas para encontrar el edificio, porque solo existía desde ese ángulo concreto de la calle 125. Desde cualquier otro lugar no se podía identificar como un edificio. Unos 7 meses atrás había quedado prácticamente destruido por un incendio trágico que mató a 9 personas. Del edificio, desde los otros 3 lados, solo quedaba el armazón. Los niños del barrio sabían que estaba encantado. No creo que la Sociedad de Investigación Psíquica llegara a aceptarme como observadora cualificada. Creo de hecho que me cerrarían la puerta en las narices, pero tenía claro que lo que me había hecho sentir ese edificio horrible
Era un comienzo excelente para aprender cómo se sentía la gente cuando se topaba con lo sobrenatural. Siempre me han interesado la brujería y la superstición, pero nunca he tenido demasiado trato con fantasmas, así que empecé a preguntarle a la gente de cualquier lugar qué opinaba de ese tipo de cosas y empecé a descubrir que había un factor común. La mayoría de la gente nunca ha visto un fantasma y no desea ni espera que le suceda, pero casi todo el mundo admitirá que alguna vez ha sentido secretamente que podría encontrarse con un fantasma si no fuera con cuidado. Si doblara una esquina precipitadamente, quizá, o abriera demasiado pronto los ojos cuando se despierta por la noche, o entrara en una habitación a oscuras sin antes vacilar. Bien, como iba diciendo, la ficción proviene de la experiencia. Yo no tenía la más mínima intención de ver un fantasma. Deseaba encarecidamente pasar el resto de mi vida sin presenciar la más remota manifestación sobrenatural. Quería escribir un libro de fantasmas, pero estaba bien preparada. No puedo poner demasiado énfasis en esto. Estaba bien preparada para mantener a los fantasmas completamente imaginarios. Estaba llevando a cabo una intensa investigación, leyendo todos los libros sobre fantasmas que podía conseguir, y en particular historias de fantasmas reales, tantas que sentía la necesidad de leer un capítulo de Mujercitas cada noche antes de apagar la luz. Y a la vez estaba coleccionando imágenes de casas, en particular casas inquietantes, para ver cuál podía encontrar para transformarla en una casa encantada. Leía libros de arquitectura y recortaba imágenes de revistas y diarios y estudiaba las cornisas y las escaleras secretas y las cenefas y las torrecillas y los contrafuertes y las gárgolas y todo tipo de cosas que la gente le hace a las casas inofensivas. Hasta que más adelante me crucé en una revista con una imagen que parecía muy apropiada. Era la imagen de una casa que me recordaba vívidamente el edificio espantoso de Nueva York. Desprendía el mismo aire enfermo y decadente, y si había alguna casa candidata a tener un fantasma, era esta. Solo debía identificar el nombre de una ciudad de California, así que le escribí a mi madre, que siempre ha vivido en California, y le envié la imagen, preguntándole si tenía alguna idea de dónde podía encontrar información sobre esa casa amenazante. Me respondió con cierta sorpresa. Sí, conocía la casa, a pesar de que pensaba que ya no quedaban imágenes suyas dando vueltas por ahí. La construyó mi bisabuelo, había estado vacía y abandonada durante algunos años antes de que finalmente ardiera en llamas, y en general se creía que se debía a que una noche toda la gente de la ciudad se reunió y le prendió fuego. En aquel momento ya tenía bastante claro que no me quedaba otra opción. Los fantasmas me estaban persiguiendo. Por si todavía había alguna duda, bajé las escaleras unos pocos días después y vi que una hoja se había movido hasta el centro de mi mesa, apartada con delicadeza del desorden general. En la hoja estaba escrito muerte, muerte, con mi propia letra. Acostumbro a tomar notas para los libros, pero no en sueños. Decidí que era mejor escribir el libro despierta, así que me puse manos a la obra y lo hice. Es mucho más fácil, me parece a mí, escribir una historia que afrontar con éxito los millones de problemas y enfados cotidianos que surgen en una casa cualquiera, y ayuda bastante, en particular si hay niños alrededor, si puedes verlos a través de un velo agradable de ficción. Siempre ha sido un consuelo para mí crear historias a partir de las cosas que pasan, cosas como mudanzas y gatitos, y conciertos de Navidad en la escuela, y bicicletas estropeadas. Es más fácil, como decía Sally, hacer magia con la nevera que tirar violentamente de su puerta. Y sin duda, es mucho más fácil estar sentado tomando notas mientras todo el mundo está correteando a tu alrededor,
haciendo las maletas y dando instrucciones de último momento a los hombres de la mudanza. Recuerdo que en una ocasión un grupo de funcionarios de Hacienda estaba haciendo una de sus inspecciones sorpresa en nuestra localidad y, para gran preocupación nuestra, a unos de los que decidieron inspeccionar fue a nosotros. No hay nada que te pueda proteger en un momento así. No importa si has sido cuidadoso con tus impuestos. La culpa te supera cuando aparece ese hombre. Solo se quedó una hora en nuestra casa y estuvo todo el tiempo con mi marido en el despacho, estudiando cheques cobrados y recibos de hipoteca. Y podía oír a mi marido gritando «¡Devaluación, devaluación!». Yo estaba en el comedor defendiéndome con mi máquina de escribir. Había empezado a escribir una carta vehemente al gobierno de Estados Unidos sobre la injustificable tiranía sobre los ciudadanos respetuosos de las leyes, pero no pude abstenerme de escribir unas pocas palabras descriptivas sobre el modo en que nuestra familia había recibido la noticia de la llegada del hombre, y cuando la reunión en el estudio se acabó, yo estaba sumergida en una historia sobre una descabellada investigación tributaria. Y adivinen quién iba a ser el villano. Cuando el hombre de los impuestos se disponía a irse, cruzó el comedor acompañado de mi marido y se detuvo para hacer un comentario. Oh, sí, se había dado cuenta de que era escritora. Dígame, continuó, siempre se había preguntado, ¿de dónde saca la gente que escribe las ideas para lo que escribe, Tomó una página de mi manuscrito y yo la aparté de sus manos justo a tiempo. Realmente no sé qué habría pasado con nuestros impuestos si lo hubiera leído. Quisiera, si se me permite, terminar con una historia que es la traducción más directa de la experiencia a la ficción que yo haya hecho. En primer lugar, la escribí teniendo mucha fiebre. En segundo lugar, me interrumpían constantemente para que subiera bandejas con zumo de naranja o sopa de pollo o aspirinas o ginger ale o sábanas limpias o cajas de lápices. En tercer lugar, mientras estaba escribiéndola, mi marido estaba en el sofá con botellas de agua caliente, diciendo que estaba muy bien escribir historias, pero que en el supuesto de que él muriera allí mismo en ese preciso momento, ¿le importaría a alguien? Yo misma debí de gimotear un poco mientras trajinaba bandejas y llevaba botellas de agua caliente, aún más calientes, y le decía a todo el mundo que eran muy afortunados de tenerme, de que los atendiera y los cuidara, a pesar de estar yo misma tan enferma como ellos, y que sólo el más puro espíritu de sacrificio me mantenía en pie, y que debían estar agradecidos. En realidad, mi marido y 2 de nuestros hijos tenían gripe, y yo estaba empezando a contagiarme. El hecho de tener que acabar la historia era lo único que me impedía abandonarlos e irme a tumbar en un lugar tranquilo. En esa época solo teníamos 3 hijos. No sabíamos cuándo tendríamos dinero. Y la que entonces respondía, entre otras cosas, a Sally, o la pequeña, ahora está en edad de leer y repudiar una explicación detallada de su propia conducta. La historia se publicó bajo el título de La noche en que todos tuvimos gripe, y yo recibí una carta de una señora de Indiana. Me gustaría ganar un poco de dinero extra escribiendo, me contaba en su carta. Dígame, ¿de dónde saca las ideas para sus historias? A mí nunca me sale nada bueno.